Hola mi gente querida, mi gente amada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot. Muy agradecida por vuestra presencia, por sus energías tan maravillosas. Saben que nunca me cansaré, ni yo, ni mis cartas, ni mis oráculos, de agradecer vuestra presencia, de agradecer esas maravillosas energías que me transmiten en cada conexión. No se imaginan, ya Dios permita que algún día yo pueda conocer a muchos de ustedes y saber lo tímida que soy en realidad. Esto me cuesta bastante a nivel energético. Para mí es importante cada conexión que hago con ustedes. Me lo tomo extremadamente en serio, los respeto mucho, los quiero mucho, de verdad. Y bueno, hoy me he sentido llamada porque hay un tema muy fuerte en el tapete, en el tablero, que representa a nuestra hermosa patria y también a España. Para nadie es un secreto, yo sé que todos están al tanto de esta situación, los noticieros no paran de dar información, así que yo he querido iniciar esta entrega, este momentito de conexión con ustedes, divino para mí, para saber qué está pasando realmente entre España y Venezuela. ¿Qué pasa con todo esto que está sucediendo? ¿Qué hay más allá de lo que nos muestran los noticieros? ¿Qué hay más allá de lo que nos dicen los telediarios, nos dice la gente, esos rumores que van, que vienen? Vamos a ver un poquito más allá, ustedes conmigo. Por supuesto, yo no tengo verdades, yo solamente consulto mis oráculos, mi tarot, en compañía de ustedes, cosa que agradezco muchísimo. Vamos a empezar, porque yo estoy muy curiosa, expectante, bastante expectante. Esta situación no es tan fácil para nada. Sentimos que cada vez como que es un momento más potente a nivel energético, como que los cercos se cierran cada vez más, las verdades oscuras salen a la luz. Así que vamos a empezar y empezamos con los oráculos. Quienes me conocen saben que empiezo con la energía oracular y después nos vamos al tarot, que esta vez tengo aquí varios. Vamos, empecemos con, a ver, de esta energía tenemos la encrucijada. Importante energía, la encrucijada. Wow, potente energía. Esto nos habla muchísimo de que ahora mismo, ya después vamos a desglosar, vamos a sacar primero los oráculos que van a influir en ambas lecturas. Yo pienso hacerlo de esta forma y luego desglosamos España, Venezuela o viceversa. Y vamos a ir viendo, pero es importante que haya salido a nivel oracular la encrucijada, porque nos habla de un momento de quiebre, de un momento de no saber hacia dónde ir, de un momento de, stop, un momento, vamos a parar y vamos a ver hacia dónde vamos, porque cada paso que se dé hacia adelante es determinante. O tomas el camino A, o tomas el camino B, o tomas el camino C. Y aparte que en este oráculo, esta energía nos tiene el número 13, un número cabalístico, un número 13, así que número 13, importante en este momento. Vamos a seguir con otro oráculo maravilloso que ya muchos de ustedes conocen, por no decirlos todos. Wow, momento importante para Venezuela, muy importante para Venezuela. Digo yo, no solo Venezuela, Latinoamérica, también para España. Los ojos del mundo están puestos, tanto en Venezuela como en España en estos momentos. Una vez más a nivel mundial, estamos siendo noticia. Sí, señor. Estamos siendo noticias. España, Venezuela. Vamos a ver energías vinculantes acá. ¿Qué está pasando? Tenemos aquí una energía de número 13, número 12. Esta energía es muy potente. Me habla de lo que hay dentro de maletines, maletas. Vamos, ustedes ven que yo barajo mucho las cartas, los oráculos, yo barajo en presencia vuestra todo, pero ciertamente las energías salen y no puedo detenerlas. Aquí nos ha salido esta carta que nos habla precisamente de la disponibilidad y la encrucijada. Nos habla de que un cambio se dispone, un cambio se requiere, un cambio se inicia. Hay una energía que aquí se quiso ocultar, hay una energía que quiso taparse de todas las maneras posibles, pero no se pudo. Imposible. Aquí me están hablando ahora mismo de que esa energía está disponible a cobrar
por así sentido protagonismo, por así sentido esta energía está dispuesta a hablar. Aquí hay una energía fuerte, fuerte que ya está hablando y ya todos ustedes, para nadie es un secreto, yo soy la primera ahora mismo sorprendida que los oráculos me hablen tan claro, porque ya sabemos que ahora mismo tanto España como Venezuela, es Venezuela como España, ambos dos, inclusive, ¿no? Están involucrados en un tema bastante turbio, para no decir extremadamente turbio, y muchos otros temas que tienen que ver con unas maletas, el contenido de esas maletas. Ese contenido de esas maletas es un producto de la tierra de Venezuela que no va a seguir siendo escondido, que la energía es tan potente que clama justicia, clama un cambio para que esto no se siga ocurriendo. Fíjate cómo las deidades están a nuestro favor, ya empezando la lectura, lo puedo sentir, me lo pueden estar diciendo. Aquí un cambio se dispone a acudir a la cita. Un cambio se inicia. Vamos a empezar, mi gente. Esto empieza fuerte, empieza bonito. Me gustan las energías. Vamos a empezar con 8 Zen, sí señor. Ya ustedes saben que me encanta conectar con 8 Zen, tanto para a nivel oracular. Voy a coger aquí mis peonías. Gracias, gracias, gracias. Peonías de nuestra tierra, venezolanas. Gracias, 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 para conectar lo más posible. Vamos a limpiar, respira conmigo. Vamos a que lo mejor se manifieste. Lo mejor o lo más simplemente lo que tenga que manifestarse en este momento, en este preciso instante. Ya sabes que el tarot es una energía que conecta con el momento presente, una fotografía del momento presente. Esto no es adivinación, esto no adivina, esto simplemente toma fotografías del momento presente. Y mira, bastante para mí fuerte las energías, ya viendo esto, ya yo tengo la, wow, bastante conmovido el corazón. Vamos a seguir adelante, mi gente. Voy a sacar primero unas energías, me están diciendo fuerte, fuerte para España. Empecemos con el centro. Muy bien. Fondo de la baraja. Sí, mira, fíjate algo. Vamos a hablar aquí fuertemente de España, lo que está sucediendo en este momento. En este momento España está sometida bajo una circunstancia bastante fuerte, bastante extrema a nivel de condicionamientos, de comparaciones, están buscando, no voy a mentir, voy a decir justamente lo que me salen las energías. Están buscando cómo retomar cierto control que se ha perdido completamente. Ahora mismo hay muchos leones disfrazados de ovejas dentro del rebaño, se van a seguir colando, se van a seguir metiendo, ellos se van a aventurar a hacer una movida bastante fuerte aquí en España, van a hacer una movida bastante fuerte. Tienen deseos de que esto el mundo se entere, como como una especie de lavado de cara que van a intentar hacer, pero mientras más te lavas la cara, como que más te la llenas de barro, porque tienes los ojos sellados, los ojos cerrados por el deseo de controlar. Y esto quizás mente le va a estar le está jugando mucho en contra. Aquí cada vez que intentas aclarar, como que oscureces, pero no importa, es desmedida. Es desmedido el deseo de control, el deseo de seguir adelante independientemente de, como decir, yo no tengo nada que ver con situaciones, yo no tengo nada que ver, como que yo como no veo, como los niños de 2 años, o los 3 años o 4 años, si yo no lo veo, no está sucediendo, algo así. Pero es imposible, es imposible. Aquí la creatividad que esta gente va a estar teniendo es extremadamente fuerte, sí señor. Esta gente también ha comprado muchísimo los poderes. Han comprado los poderes, los han encadenados. España ahora mismo está en una energía en la que ha avanzado más de lo que nosotros pensamos en este nivel. Ellos se han copiado al calco lo que es el régimen y de cómo hacer una dictadura. Lo tienen muy bien trabajado. Estoy viendo acá, fíjate que prácticamente se me enchina la piel viendo estas energías, porque no van a tener ningún tipo de miramiento, no van a mirar hacia los lados, no van a mirar hacia atrás. Tienen muchísimo poder comprado, extremadamente poder comprado en España, y sobre todo medios de comunicación. Aquí estoy observando, me están diciendo ahora mismo, vamos a ver, sí. Fíjate una cosa, esto va a tender
aquí España está sometida a un cambio brusco, pero muy brusco, finalizando el 2024, empezando el 2025. Aquí ahí se derrumba un poder, al que se le van a romper los controles. No van a poder seguirlo manteniendo porque este escándalo no es el único. Van a venir otros escándalos, me están diciendo. Ahora mismo, fíjate algo, aquí se ha intentado como que hacer una especie de quiebre. Es que Ochocen es muy explícito. Aquí están intentando hacer una especie de quiebre y están viendo la forma jurídica, entre comillas, de salirse con las suyas, como siempre lo han hecho. Pero es imposible. Wow. Este gobierno está en bastantes problemas en este momento, no hay punto de comparación, ellos están quebrándose cada vez más, pero desde el propio centro, desde adentro, desde las cúpulas más grandes, desde los estamentos más potentes de ahora mismo lo que es la fuerza que está gobernando, lo que lleva la presidencia, que es el PSOE, desde las bases son las que están más quebradas en este momento, se están resquebrajando cada vez más y no pueden. Ellos intentan flexibilizarse, intentan moverse con el viento, pero en realidad son unas cabillas rígidas que no pueden obtener flexibilidad, no pueden moverse porque se quiebran, literalmente se quiebran. Y con todo lo que está saliendo, mira, me gusta este arcano mayor, que es el arcano mayor del ahorcado, porque esto se da un vuelco impresionante. Estas noticias no van a dejar de salir, esto va a ser un goteo constante, y la presión mediática es muy fuerte. Fíjate que de los dos bandos es la presión mediática, tanto para apoyarlos como para destruirlos. Claro que sí, aquí nadie va a parar. Aquí hay muchísimos condicionamientos, se está manejando mucho en el medio, muchos condicionamientos también, un segundo, muchísimo también a nivel mental, de problemas de mente. Problemas mentales que nos van a traerle a esta gente muchísimas consecuencias a muy corto plazo. Por la cantidad de arcanos mayores, en esta oportunidad tengo 3 y un arcoíris. Nos están diciendo que esto es a mediano. Yo no lo doy a esta gente diciembre. Vamos a seguir sacando Ochocen, sí señor. Lo que estoy diciendo, van a intentar postergar lo más que puedan, van a intentar estirar el chicle, correr la cortina como como toda buena dictadura, como todo buen régimen lo hace. Intentan dar una falsa visión de normalidad, de tranquilidad, de que todo está bien, de que todo es mentira, de que yo no fui, fueron todos menos yo. Todos están locos menos yo, todos son corruptos menos yo. Para postergar, para darle estiramiento a este proceso. Pero veo aquí el avaro, la codicia. Mira, aquí veo mucho dinero, mucho oro de por medio. Aquí hay mucha gente con miedo de perder dinero, de perder sus bienes, y no lo va a hacer. Van a hasta con su vida, van a cuidar sus bienes que no son suyos, se los han llevado de una manera bastante ilícita, pero el avaro nos habla en este sentido, junto con la postergación, de que independientemente de lo que suceda, a mí no me tocas nada. Yo voy a salir limpio de esto, entre comillas. Esto me están hablando mucho de problemas mentales ya. Sí, señor, es que esta gente, no hay país que se libre de estos personajes, que la mente esté buena, esté funcionando bien. Aquí hay problemas por dinero, mucho problema diplomático, mucho problema de señalación, de indicar. Aquí, fondo de la baraja, tenemos, mira, nos van a salir en las próximas horas revelaciones. En las próximas horas nos vamos a estar enterando todos internacionalmente, nos vamos a estar enterando de declaraciones en las que se tira del mantel de una manera muy fuerte y alocada, pero caiga quien caiga. Pues bueno, energías fuertes para España. De momento, yo creo que no he dicho nada nuevo, solamente las cartas me lo ratifican, pero ya con la energía que tengo al frente, lo veo potente. ¿Alguna pregunta para España?
Bueno, hay una duda muy clara del español sensato, y antes de plantear esta duda quisiera dar un poco de contexto para el público español que en este momento le debe estar costando enterarse de que está en una dictadura. El venezolano también le costó bastantes años. Sorprendente que el oráculo haya salido en una maleta. Y la cuestión es de que esto que está sucediendo en España en este momento, el tema de Delcy vendiendo el oro con unas maletas en el año 2019, Claramente. es esto que sale ahora, después de tantos años, es porque el chavismo está caído. O sea, la mafia venezolana hizo negocios con la mafia española y no es confiable la mafia venezolana, que está en caída, y los que pueden salvar su pellejo en España están sacando a la luz los que están más comprometidos para salvar algo, como tú dices, de El avaro, ahí tenemos el avaro. de su dinero y colaborar, porque hay que verlo. Se había dicho en esta mesa de que la caída del chavismo iba a hacer que otros gobiernos se tambalearan. Pensamos en Nicaragua, pensamos en Cuba, pero está sucediendo con España. Entonces, la duda que tiene todo español es que si la moción de censura que viene de parte del PP y Vox va a lograr la dimisión de Pedro Sánchez de la presidencia de España. Vamos a por ello, ya están calientes las cartas. Vamos a por ello. Gracias. Mira. Wow. Cuando la baraja pegó el pasado. Fíjate algo. Estas energías vamos a interpretarlas lo más rápido posible para responder la pregunta que hay en el tapete. En este momento no hay ningún tipo de receptividad por parte del gobierno para aceptar o asumir algún tipo de culpa. Vuelve a ser otra vez el ahorcado. Ellos están buscando en este momento, vuelvo a repetir, como una ferviente lucha, claro que sí, darle la vuelta a la tortilla y buscar salirse de la mejor manera, como siempre lo han hecho o están acostumbrados a hacerlo, porque desde el pasado lo vienen haciendo. No es primera vez que se ven envueltos en un escándalo, solo que este escándalo es mundialmente potente. Ellos están buscando la pieza clave. La pieza clave me gusta con el ahorcado, porque nos habla de que aquí hay gente que se está volteando, gente que va a traicionar, gente que está hablando más de la cuenta para el gusto del gobierno. Sí es verdad que ahora mismo hay una implicación a nivel emocional de muchísima parte del territorio español con el PSOE y se niegan a verlo como tal. Hay una ferviente lucha con respecto a esto. No es el grueso de la población para nada, pero sí hay una fuerte cantidad de personas que están muy vinculadas a nivel emocional con lo que es el pasado o lo que representó en un pasado esta fuerza política a nivel español. Pero independientemente de esto, hay un trabajo que se está haciendo bastante fuerte a nivel de arcanos mayores en este momento y de energía para remover el pasado. Aquí viene la transformación. Esto es una torre. Este es el arcano mayor de la torre, que es número 13, que se derrumba. Hay algo que se derrumba en los pilares del PSOE. No te voy a estar diciendo mentiras que yo no puedo estar viendo acá, pero sí te digo algo. Aquí va a haber un fuerte estremecimiento. Ya lo está viendo, pero aún están sólidos, aún están fuertes, aún están bastante potentes a lo que es nivel de gobierno. Pero sí es cierto que aquí hay un quiebre total. Posiblemente esta moción de censura sea algo que les va a quebrar bastante las piernas y posiblemente vamos a ver lecturas los siguientes días. Esto les va a hacer un derrumbe de lo que son las bases. Recordemos que estos partidos se sustentan en bases muy sólidas de muchísimos años. Entonces se protegen entre ellos y se cuidan. Pero ciertamente, por lo que estoy viendo yo acá, el pasado, el derrumbe, se derrumba el pasado, se cae el pasado, se quiebra el pasado. Y aquí Zapatero ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Y hay mucha gente dentro de las mismas filas de esta organización política que están interesados en también hacer que Zapatero pague lo que ha hecho, porque muchas gracias a él, estas filas, este renombre que tenía, entre comillas, el PSOE se ha vuelto
sal y agua, se ha disuelto. Ya nadie en España, de las juventudes, de las personas que, a excepción de pequeños grupos que quedan, que son personas muy, muy apegadas a estos sistemas, muy conservadores, X y Z, pero ya gracias a todo lo que ha sucedido de corrupción, todas estas tramas, ya las juventudes no creen en este partido y es un partido que cada vez va quedando más desvencijado, cada vez más deteriorado. Sí, señor. Si no cae de completo, en este momento te puedo decir que las bases se van a ver completamente resquebrajadas y solamente a un toquecito para que se caiga. Qué fuerte. Otra pregunta con respecto a España. Sobre España, suficiente. Vamos a ver a Venezuela ahora. Vamos a ver, lo prometido es deuda, mi gente. Sí, señor. Y importante. Vamos a seguir en la misma línea. Ya que tenemos las cartas, vamos a barajar. Definitivamente hoy nos fuimos con 8 Zen, mi gente. Quizás para el final saque otro tipo de tarot. Pero es importante seguir con las mismas energías. En este momento lo siento así. Vamos, Venezuela. Venezuela. Gracias, 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 Venezuela. Me dicen que saque primero. Gracias, gracias, gracias. Oráculos para Venezuela también. Energía que estará relacionada, lo más seguro. Claro que sí. Si así lo siento, porque así es. Vamos a Venezuela. Otro oráculo. Tenemos a Venezuela. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué potencia! 36. Hada reparadora de corazones rotos. Alivio del desconsuelo. Ya hablaremos sobre esto. ¡Wow! ¡Qué potente! Sí, sí, es potente, es muy potente. Vamos a sacar otro oráculo, ya que saqué 2 para España, saquemos 2 para Venezuela también. ¿Hace falta que haga un cambio de tarot? No, me dicen que no. Gracias, gracias, gracias. Otro. Es importante entonces un mensaje antes de empezar a leer el tarot para Venezuela también. Okay. Tenemos aquí, reconoce en la desesperación una oportunidad. En ella hallarás el regalo del despertar. Bueno, caso de Venezuela, hermosos mensajes a nivel oraculares. Gracias, gracias, gracias por los mensajes. Qué precioso, qué belleza, de verdad. Momento lindo para mí, para dar un mensaje a nivel de oráculos. Claro que sí, así corto un poquito con las energías pasadas. Fíjate algo. Momento para mis compatriotas, para mis hermanos de Venezuela, para orar, para pedir. Momento para entrar cada vez más en nuestros corazones, conectarnos con nuestras energías, con nuestra fuerza, que no es poca, para pedir ayuda a los seres guías espirituales, a nuestros dioses creadores, a la divinidad que creemos en ella, en la que cada uno crea, para la reparación de muchos corazones rotos que tenemos ahora presentes en nuestra patria, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Muchos venezolanos compatriotas que la están pasando muy mal fuera del país, muchísimos que la están pasando bastante mal, ni hablar los que están siendo presos políticos, que están siendo dañados, torturados, maltratados, humillados, separados de su familia. Esto es un momento, hada reparadora de corazones rotos, es un alivio del desconsuelo, es un pedir, es una voz que se una, por favor, porque precisamente en este oráculo también nos dicen que reconozcamos en la desesperación, y esto es un pedido nuestro para ellos, que reconozcan en la desesperación que están pasando, un momento para encontrar una oportunidad para crecer, en medio del desconsuelo, en medio del dolor, en medio de toda la todo lo turbulento que se está viviendo, hallar regalos para el despertar, iluminación para sus almas, claro que sí. No podía empezar sin antes hablar sobre esto. Ya, increíble que me jalaron las orejas, ¿eh? Vamos a ver Venezuela. Primeramente, lo importante, lo prioritario. Nuestros presos políticos, nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, mujeres presas que están sufriendo verdaderos desastres. Esas familias que están separadas, reventadas, rotas. Vamos a orar por ellos, por favor. Qué belleza. Gracias, gracias, gracias. Vamos, Venezuela. Wow.
potentes procesos ahora mismo a nivel del régimen. Ahora mismo es un caos total, es un desastre. A nivel de régimen no solamente están las enfermedades mentales. Wow. Seguimos con una energía bastante parecida. Esta gente, no vamos a decir gente porque no llegan a ser personas. Estos seres están viviendo unos momentos bastante crudos en este instante a nivel de emociones. Yo sé que he sido repetitiva en cuanto a esto, pero en cuanto a esta energía no ha cambiado, se mantiene. Solo que la enfermedad cada vez se agrava. La enfermedad se agrava. Hay mucho incremento de sustancias tóxicas en sus cuerpos, ya de una manera descontrolada. Si antes lo era descontrolada, en este momento no me lo quiero ni imaginar. Pero es lo que se merecen como mínimo, una sopa de todo el caldo que se están tomando. Es importante entender en este instante que las posibilidades están completamente abiertas. Ahora mismo a nivel internacional el apoyo cada vez es más grande, cada vez es más fuerte. Me gusta mucho esta águila aquí volando sobre el sol porque nos está diciendo que tenemos personas fuera de nuestro país que están haciendo un trabajo encomiable, incluyendo a nuestro presidente electo, el mundo González, incluyéndolo a él. Él está volando por encima de las nubes. Él está haciendo un trabajo completamente encomiable. Y hablando también de María Corina, ella también está haciendo un trabajo excelente en este momento. Me están diciendo en este instante, con estas pocas cartas, de que María Corina va a cambiar. Vamos a ver que va a cambiar en las próximas horas, en los próximos días, no muy lejanos días de estrategia. Ya vamos a ver a una María Corina un poquito más ácida, un poquito más no tan diplomática, ya tomando, porque ya sabe que al régimen le queda poco tiempo y que no se le puede dejar oxígeno. Me gusta mucho que el águila remonte las montañas y remonte en el cielo, que roce el cielo, que pase el cielo, porque esto nos está hablando de ver la presa desde lo alto, ver la presa desde arriba y tenerla ubicada e ir al momento exacto como hacen las águilas. Sí, señor. Aquí me están hablando de la limpieza que se tiene que estar haciendo en este momento a nivel de población, a nivel de gente, de lo que es los corazones de nosotros, los venezolanos, de limpiarnos, de hacer limpieza energética, de abrir nuestros corazones, de hacer limpieza de purificación, de soltar, de reconocer en este momento tan fuerte de desesperación la oportunidad que tenemos de ser líderes individualmente cada uno de nosotros, porque en ello hallaremos el regalo hermoso del despertar. Venezuela es un momento único para despertar, no como nación, sino como la luz de Latinoamérica. Y esta águila también me lo está diciendo. Despierta Venezuela, rompe con su atavia, rompe con ese ciclo doloroso Venezuela y automáticamente también ilumina lo que es todo lo que viene siendo nuestro hermoso y precioso continente. Vamos a seguir sacando. Es que por más que yo barajo, fíjate en las esquinas cómo me queda esto de esta manera trabajada. El valor que se está teniendo. Esto es la energía de la fuerza hablando, presentándose en este momento. El arcano mayor de la fuerza nos está diciendo que es el momento oportuno para tener ahora más fuerza que nunca, que no hay que bajar el ánimo, no hay que bajar la cabeza ni un segundo. Por favor, no bajemos las energías ni una milésima de segundo, porque es lo que están esperando ellos para seguirnos reprimiendo. Aquí tenemos la carta número 10 de la represión. Aquí una represión que ya acaba, que ya termina, una tortura. Hay fíjate qué gráfica es esta carta de Ochozen. Nos está hablando de que ya estas cadenas, estos lazos se están rompiendo. Estas cadenas ya, después del 10 no hay un 11 en el tarot. Así que esta represión está por terminar. Sí es cierto que estos sujetos están como que recrudeciendo su nivel de represión, pero dentro de sus mismas filas, dentro de los mismos de ellos, se están atacando entre ellos, se están mordiendo el cuello entre ellos, ya no creen, no confían en nadie. Llegado este momento, tendrán que poner a sus madres, será, en cargos para ver si confían en alguien, porque yo creo que ni siquiera sus madres los quieren. Así que esto es un momento bastante fuerte, de mucho agobio mental, mucha enfermedad recrudecida. Sí, y cada vez va a mala intensidad. Esto va a mayores, mi gente.
Les voy a decir algo, la represión va a mayores. Sí, la represión va a mayores, pero también los desequilibrios mentales de ellos. Ellos van a intentar apretar la cuerda cada vez más, van a estar dañando y lastimando a los mismos de ellos, porque no confían en ellos, no, porque tienen ahora mismo los ojos dándoles vueltas, los ojitos dándoles vueltas de la locura que llevan encima, y esto va a causar en cortísimo tiempo un revuelo bastante fuerte, hasta de los mismos que los están protegiendo, porque ya no se sienten seguros ni ellos ni sus familias. Wow, qué energías más potentes. ¿Hay alguna pregunta? Ánimo, mi gente de Venezuela, los monstruos cada vez le queda menos tiempo para hacer daño. La duda es, bueno, la pregunta que tiene la gente, ¿qué tal le irá a Edmundo en su gira internacional buscando sumar voluntades para lograr investirse como presidente no electo, sino constitucional Ya, de claro. Venezuela? Excelente, claro que sí. Nuestro presidente electo. Florecimiento. Tenemos aquí el florecimiento, es el reconocimiento, es la lucha, es el trabajo, es la honra allá donde vaya, es el reconocimiento a nivel de respeto, de reconocer esa gallardía, esa valentía, esa honra, esa frente en alto que está teniendo y que va a seguir teniendo. Le está yendo excelentemente bien, está en un proceso de florecer, está tomando fuerzas y está generando alrededor de él un círculo de personas con muchísimo poder de tomar decisiones, personas bastante influyentes, personas que tienen don de mando, personas que saben hacer un trabajo bien hecho y que no dudan, no les tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Este hombre, nuestro presidente electo, Edmundo, tiene una vibración, una energía en este momento que solamente atrae hacia él las energías positivas y gente gallarda como él, gente fuerte, gente luchadora, emprendedora, gente que quiere sacar a Venezuela hacia adelante. Claro que sí, excelentemente bien. Tengo una pregunta yo que hacer. Vamos a ver cómo está esto del tema de Vente Venezuela, porque para mí es una duda muy potente. Ay, 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 ay. Tenemos aquí, nos están diciendo, ay, qué bonitas energías. Me encanta. El tema de Eric Prince, el tema de Vente Venezuela, nos piden por favor que soltemos esta energía, que confiemos, que ya es momento de no llevar la carga encima del agobio, de pensar que no, que esto ya está solucionado, que las cargas se nos van a ser aliviadas, porque aquí tenemos el rebelde, arcano mayor número 4. El rebelde nos habla, y precisamente ahora estamos en luna nueva en el signo de Aries. El rebelde representa a Aries, que esto nos está hablando de romper cadenas, de luz, de potencia, de fuerza, de tener recursos, de que sí, esto va hacia adelante. Esto es un proceso que va saliendo adelante. Me gusta mucho porque nos está hablando de que por favor soltemos esto, que en el momento que menos nos esperemos, en la noche que menos nos esperemos, amanecemos con un sol más grande de lo normal, porque tendremos todos una noticia maravillosa y bailaremos todos de alegría. Claro que sí, el amanecer está cerca, mi gente, el amanecer está cerca. Me están dando un mensaje también bastante potente en este momento. Vamos a ver. Wow, las cartas están fuertes hoy. Sí, señor. Me vuelvo a salir de estas cartas. Y otra vez el rebelde. Mi gente, en las próximas horas tenemos una noticia bastante potente. Posiblemente nos vayamos a estar enterando de una movida a nivel de mando, pero no de los que estamos viendo a nivel de hoy, sino mandos superiores. Aquí se está abriendo como una especie de portal, se está abriendo y el control lo están tomando otras energías distintas. Esta gente jugó con fuego y se está quemando, jugó con fuego y se está quemando. Yo no me gusta dar predicciones, no me gusta estar yéndome más adelante, pero en las próximas horas nos vamos a enterar. Yo creo que hace ya tiempo lo dije, hay dos personas que están bastante afectadas a nivel de salud dentro del régimen de los altos cargos. Una mujer, me vuelve a salir, es una mujer la que nos vamos a enterar que fallece. Ya fallece o desaparece. Y hay otro hombre que está gravemente enfermo y está apartado de lo que es la escena pública
por alta enfermedad. A saber, es una persona muy controladora, una persona que son dos personas que han manejado muchísimo los hilos y hay uno, es un hombre, bueno, las energías no hablan de sexos, pero uno que está apartado porque está muy enfermo y otra, una mujer que va a fallecer. Vamos a sacar acá. ¿Hay otra pregunta? Bueno, enhorabuena al valiente pueblo de Venezuela Hombre, claro y que a los sí. amigos de España. Por favor, observen muy atentamente cómo se ha logrado esta lucha por el valiente pueblo de Venezuela, porque de ahí hay mucho que aprender para el caso de España. Sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Vamos a aprender de las energías, vamos a aprender de las experiencias de los demás, vamos a hacernos grandes y vamos a aprender, vamos a aprender. Es momento. Tenemos aquí número 5, hora de cambiar. No esperes más ni demores decisiones. Es momento de cambiar, mi gente. Vamos a cambiar primeramente nosotros a nivel interno, vamos a avanzar, a evolucionar, a crecer, a ser cada vez más fuertes, a creer más en nosotros mismos, a fortalecer nuestras almas, nuestros corazones. Sigamos adelante, mi gente. Creo que hoy me he extendido un poco. Pido disculpas por eso, pero siento que la ocasión lo ameritaba. Gracias, gracias, gracias por tus maravillosas presencias, por tus maravillosas energías. Te quiero mucho. Y un mensaje de los ángeles no puede faltar. Un mensaje de los ángeles no puede faltar. Claro que no. Ya me estaban diciendo, ¿y yo? ¿Y nosotros? Entonces me hubiese sentido yo después un poquito triste. Ángeles. Nos dice, el ángel de la orientación. Un renovado sentido de dirección y propósito pronto se manifestará. Pues mi gente, con esta me despido. Más claro el agua. Los quiero mucho, mil bendiciones y hasta la próxima. Gracias.